Hola a todos, en este vídeo vamos a ver unos ejemplos sobre posiciones relativas entre dos circunferencias. Siempre vamos a partir de las dos ecuaciones generales que representan las dos circunferencias. Dadas estas circunferencias C1 y C2 representadas por cada ecuación general, nosotros, para determinar la posición relativa, lo que vamos a hacer siempre es determinar cada una de las características de las circunferencias. El centro de la primera circunferencia y el radio de la primera. El centro de la segunda circunferencia y su radio. Esto va a ser lo primero que vamos a determinar. Como hemos visto, estas características las podemos sacar directamente de la ecuación general, ya que ésta se derivaba de aquella que construíamos con esta ecuación. De tal manera que aquí está englobada la coordenada x de uno de los centros y aquí la coordenada y. Y del término independiente podíamos obtener el radio, ya que era igual ese término a esta expresión. Menos 2 ha de ser igual a menos 2 por x sub 0, que era lo que era igual ese término c que veíamos. Y de aquí la coordenada x sub 0 del centro será 1. Del segundo coeficiente, el coeficiente d, sabíamos que era igual a menos 2 por la coordenada vertical del centro, que era el coeficiente d, que acompañaba la e. Y de aquí obtenemos esa coordenada vertical del centro, que es 2. Por tanto, ya hemos obtenido el centro de la primera circunferencia como el punto 1, 2. Bien, ahora solo hace falta determinar de la primera circunferencia el radio. El término independiente, menos 4, es igual a x sub 0 más y sub 0 al cuadrado menos el radio al cuadrado, que era el término independiente e. Y de aquí, sustituyendo el valor que acabamos de determinar de x sub 0 e y sub 0, resulta que tenemos un radio de 3 unidades. Pues lo colocamos aquí y procediendo de la misma manera vamos a determinar el centro de la circunferencia segunda y su radio. Rápidamente, el centro de la segunda circunferencia de este término más 2 es igual a menos 2 x sub 0, por tanto x sub 0 va a ser igual a menos 1. Menos 4 es igual a menos 2 y sub 0, por tanto y sub 0 es igual a 2. Y el radio, aquí 4 sería igual a 1 más 4, que viene del cuadrado de estos, menos r cuadrado. Por tanto, el radio cuadrado será igual, este se iría con este y me quedaría el radio igual a 1. Una vez que ya hemos determinado los centros y los radios, lo segundo que vamos a hacer va a ser determinar la distancia entre el centro de la primera circunferencia y el centro de la segunda. Esta distancia es igual al módulo del vector que une los dos puntos C1 y C2. Por tanto, será el módulo del vector C1, C2. Esto rápidamente, porque ya lo hemos visto en detalle en los cuestionarios anteriores, sería la raíz positiva, ya que es una distancia, de la diferencia de las coordenadas de x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en y al cuadrado. Teniendo aquí ya los puntos, será menos 1 al cuadrado, 2 menos 2 al cuadrado. Por tanto, se nos queda una distancia igual, esto es 2 al cuadrado, que es 4, y esto es 0. Una distancia
de 2 unidades. Vamos a ponerlo mejor así. Perfecto. Pues es la distancia lo más importante que tenemos que determinar para poder determinar la posición relativa entre dos circunferencias, ya que su relación entre los radios me va a dar a mí la posición relativa. Tenía diferentes posibilidades. Si las circunferencias son exteriores, teníamos que esa distancia entre los centros tenía que ser mayor que la suma de los radios. Si vamos acercando esas circunferencias, la siguiente posición relativa era aquella situación que eran tangentes exteriores. Si son tangentes exteriores, tenían un punto en común de esta manera. Y la distancia era exactamente igual a la suma de los radios. Todo esto que estamos contando es el cuadro que tenemos al comienzo de esta explicación. La siguiente situación es las dos circunferencias secantes, en las que la distancia entre los centros era menor que la suma de sus radios, pero mayor que la diferencia de estos. Aquí la diferencia tiene que ser positiva. Nosotros aquí el radio 1 lo tenemos mayor que el radio 2, por tanto así está bien escrito. La siguiente situación sería aquella en que las circunferencias fueran tangentes interiores. Esta situación. Y aquí la distancia y aquí la distancia es exactamente igual que la diferencia de los radios. La siguiente situación, C1 y C2 son interiores y no tienen ningún punto en común. Y esto se daba cuando la distancia era menor que la diferencia de los radios. Y ya, para terminar, C1 y C2 pueden ser concéntricas. Que esto se daba cuando el centro de una circunferencia coincidía con el centro de la segunda. Por tanto, ya descartamos esta situación, ya que los centros de nuestras circunferencias, C1 y C2, son diferentes. Tenemos que la distancia es de 2 unidades. Por tanto, ahora tenemos que ver si se da una relación entre la suma o la diferencia de los radios que acabamos de describir. Vamos a ver, R1 más R2, en nuestro caso es 3 más 1 es 4. Y R1 menos R2 es 3 menos 1, 2. En este caso estamos viendo que la distancia es exactamente igual a la diferencia de los radios. Por tanto, no tenemos más que ver que nos encontramos en esta situación y estas dos circunferencias son tangentes interiores. Vamos a borrar un poco y explicamos un poquito más. Al haber comprobado que estas dos circunferencias son tangentes interiores, quiere decir que se da esta circunstancia. Tengo aquí dos circunferencias y comparten un punto. Un punto cuyas coordenadas x e y podemos determinar a través de la resolución del sistema de ecuaciones no lineales que tenemos aquí. Para resolver este sistema, al tratarse de dos ecuaciones no lineales
y que encima tienen dos incógnitas, nosotros vamos a utilizar siempre el siguiente método. Primero vamos a usar la reducción de los coeficientes cuadráticos. Yo siempre, tratándose de circunferencias, voy a poder restar las ecuaciones y voy a obtener una en la que no voy a tener ni la x al cuadrado ni la y al cuadrado. Bien, si resto a C1, C2, nos queda menos 2x menos 2x menos 4x. Esto también se nos va y menos 4 menos 8 igual a 0. Y obtenemos directamente el valor para la coordenada x del punto que tienen en común. X es igual a 8 partido menos 4, que es lo mismo que menos 2. Una vez que tenemos la coordenada x, sustituimos en cualquiera de las dos expresiones y obtenemos la coordenada y. Vamos a utilizar cualquiera de las dos porque todos los coeficientes y los términos son iguales numéricamente hablando, por tanto tienen el mismo grado de dificultad. Si no, acordaros de utilizar siempre aquella expresión que tenga los números más sencillos y más bajos. Vamos a utilizar la expresión de C1. Por ejemplo, x cuadrado 4 más y cuadrado más 4 menos 4 y menos 4 igual a 0. Y aquí hemos obtenido una ecuación de segundo grado para ir resolviendo a través de la formulita o, si somos un poquito más avispados y sabemos reconocer aquí una identidad notable, podemos recurrir a esa identidad notable para hallar la solución, que en este caso va a ser dos veces la misma, ya que nos tiene que dar un único punto. Por tanto, si yo construyo la identidad notable, resulta que es y menos 2 al cuadrado. Por tanto, la solución es y igual a 2, dos veces. Por tanto, el punto único de tangencia será aquel cuyas coordenadas son menos 2 y 2. Perfecto. Ahora vamos a comprobarlo mostrándoos el dibujo con estas dos circunferencias. Aquí aparece ya nuestro dibujo y, como veis, aquí está el punto que acabamos de determinar. Muy bien, esto es todo, solo hemos visto uno de los ejemplos, pero la manera de proceder es siempre la misma. Lo resumimos. En primer lugar, determinaremos cada centro y cada radio. En segundo lugar, determinaremos la distancia entre un centro y el otro. Y en tercer lugar, compararemos esa distancia entre los centros con la suma de los radios o la diferencia de los radios. En función de esa relación, que sea igual, que sea menor, que sea mayor o que esté entre medias, nosotros tendremos una situación u otra. Terminamos ya con este vídeo. Mucho ánimo con el cuestionario y recordaros, como siempre, que utilicéis el foro para todas las dudas que tengáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.